Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. La realidad actual revelaría la existencia de fuertes desigualdades de género y de preferencias que aparecerían como consecuencia directa y, entre otras cosas, de perspectivas tradicionales sobre el lugar y el papel que deben ocupar dichos colectivos en la sociedad, basadas generalmente en prejuicios y discriminaciones. A pesar de los avances que se observan sobre su papel en el mercado de trabajo en distintos países, persistirían, no obstante, prejuicios y discriminación con una fuerte raigambre cultural sobre la participación de los mismos en el mundo laboral y cuya superación requeriría caminar en la dirección de sociedades tal vez más inclusivas e igualitarias. Acelerar los avances hacia una mayor equidad e igualdad, concentrando esfuerzos, recursos y espacios en las políticas públicas orientadas a dichos colectivos, que serían los más vulnerables a la pobreza y quienes recibirían salarios más bajos, y profundizar los esfuerzos educacionales, constituirían algunos tan solo de los mecanismos que se recomendaran observar en el informe regional sobre trabajo decente e igualdad de género, elaborado por la CEPAL, ONU Mujeres y la OIT, entre otros organismos, para mejorar el acceso y la calidad del empleo en América Latina y el Caribe. La situación actual nos suscita una multiplicidad de interrogantes. Entre muchos estaría el de si resultan adecuadas y suficientes las políticas e iniciativas públicas para la promoción del empleo y las condiciones en que las mujeres y otros colectivos vulnerables pueden acceder y permanecer en el mercado de trabajo. Y también, ¿cuál es, además del rol del Estado, el papel de los sindicatos y de los empleadores en la construcción de políticas de protección? ¿Y cuál es su impacto en el empoderamiento de las mujeres y otros colectivos vulnerables? Para referirse a esta temática, y particularmente a la igualdad de género y protección de la diversidad, hoy tenemos el inmenso agrado de contar con dos brillantes juristas en la materia, la doctora Mónica Pinto y la doctora María Gabriela Alcolumbre. A ambas sean muy bienvenidas y muchas gracias por estar. Vamos a presentar primero a la doctora Mónica Pinto. La doctora Mónica Pinto es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora emérita de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fue la decana de esa facultad hasta el año 2018. Es miembro del Institut de Droit International y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Trabaja actualmente como abogada y asesora jurídica en casos de derecho internacional público y nos acompaña, y resumimos con esto su currículum a expreso pedido de la ponente, que es por demás y ciertamente generoso. Le damos entonces la palabra a la doctora Mónica Pinto. Nuevamente, bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por esta invitación. Un placer estar acá y compartir con Gabriela. Lindo el tema que nos plantean, un tema que no está cerrado, un tema sobre el que seguir trabajando y construyendo, diría, casi cotidianamente.
igualdad de género y protección a la diversidad en el ámbito del trabajo. Como ustedes saben, yo no soy una especialista en derecho del trabajo, vengo del mundo de los derechos humanos, pero sí quisiera hacer hoy un enfoque en lo que se ha dado en llamar la regulación internacional del trabajo, es decir, un enfoque que contemple las normas internacionales del trabajo que se adoptan en el contexto de la OIT y también las normas internacionales de derechos humanos y, por supuesto, todo esto con especial énfasis en donde nosotros estamos, ¿no? En el sistema interamericano. Una primera consideración que quiero hacer es la que tiene que ver con el derecho y la realidad. El tema de la igualdad de género, pero sobre todo el tema de la identidad de género, es un tema en el cual a veces, como diría Antoine de Saint-Exupéry en el Principito, lo esencial parece invisible a los ojos. A ver, las distintas sexualidades, las distintas orientaciones sexuales forman parte de la realidad. Y el derecho no genera ni las orientaciones, ni genera la forma en que la gente las ve. Pero el derecho es el instrumento más apto para poder lograr que quienes hayan tomado cualquiera de todas estas opciones, o nosotras las mujeres, podamos sentir que estamos en igualdad de condiciones con los varones que forman parte de nuestra sociedad. ¿Qué pasa con la protección de la igualdad de género y la diversidad en el ámbito del trabajo? Un estudio de la OIT de hace un par de años, del 19, señala que 18 países de América del Norte, Central y América del Sur, 17 de la zona del Asia-Pacífico, 7 del África y 42 de la Unión Europea, todos ellos contienen normas que protegen la igualdad de género y la diversidad en el ámbito del trabajo. Esto que parece un montón, en realidad es bastante menos del 50% del mundo. Si asumimos que Naciones Unidas tiene 193 Estados miembros y está Suiza y algún otro más, la realidad es que los 84 estados que quedan cubiertos por este estudio de legislación que hace la OIT no llegan al 50%. En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, como en muchas organizaciones, hay un lenguaje de acrónimos que uno tiene que aprender porque sin eso se pierde. Y el acrónimo de lo que estamos trabajando es SOGIESC, S-O-G-I-E-S-C. El acrónimo está construido sobre la denominación de los términos en inglés, y entonces SO es orientación sexual, GIE es identidad y expresión de género, y SC es características sexuales. Ese SOGIESC es básicamente lo que se toma en cuenta para poder trabajar en este tema. Si uno tuviera que plantearse en el mundo, en el gran mundo norte, sur, este y oeste, en realidad el avance de este tema no es muy antiguo. Hace pocos años, hará 10 años que se están tomando iniciativas de carácter general en este tema. Sin embargo, el trabajo de la jurisprudencia, el trabajo de los tribunales, básicamente de las Cortes de Derechos Humanos y también de los órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, empezó hace bastante más. Un referente en este tema es un caso que tuvo que fallar la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte de Estrasburgo, en el año 1981, muy a los inicios de toda esta historia, y era un caso en el cual el señor Dudgeon, que era irlandés, y que estaba en pareja con una persona de su mismo sexo, se vio incriminado por una legislación penal que en Irlanda prohibía las relaciones sexuales, incluso consentidas, entre adultos mayores de edad. Dudgeon cuestionó esto judicialmente, no logró satisfacción y llevó el caso a la Corte Europea. La Corte Europea en ese momento lo que hizo fue decidirlo con base en el criterio de la discriminación,
pero digo, fue un criterio adecuado para el momento. Básicamente la Corte dijo, si esto en lugar de ser en Irlanda hubiera sido en Londres, este señor nunca hubiera sido denunciado penalmente, porque Inglaterra no tiene este tipo de legislación que penaliza las relaciones homosexuales entre adultos mayores de edad. Como esto sucedió porque pasó en Irlanda y todo esto forma parte del Reino Unido, aquí ha habido una discriminación contra el señor Thatcher. Thatcher indudablemente queda resuelto con este criterio muy oportuno para la Corte de Estrasburgo, pero no por esto deja de tener su importancia. Thatcher es un fallo que hasta el día de hoy sigue siendo mencionado en la jurisprudencia internacional. Y yo recuerdo que en el año 85, 86, cuando empezamos a enseñar derechos humanos en la Facultad de Derecho de la UBA, este fallo tenía poquitos años y entonces todos vinimos ahí a enseñar Thatcher para que se supiera de qué se trataba esto de la no discriminación. 10 años después, en el 92, el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos resuelve un caso en los mismos términos, Tunen versus Australia. Tunen era un señor de Tasmania y básicamente era un señor gay que estaba en pareja con otro hombre, con otro masculino de acuerdo a la biología, y la legislación de Tasmania prohibía las relaciones entre personas adultas del mismo sexo. El Comité de Derechos Humanos resuelve la cuestión en el sentido de que esta es una discriminación basada en el sexo. No entra a hablar de género. Los instrumentos de derechos humanos en general, los instrumentos hard, los tratados, no contienen la palabra género porque son anteriores a que esta palabra hiciera su irrupción. Pero básicamente la lectura que el comité hace de la extensión de la noción de sexo en Tunen es lo que se va a recuperar en el futuro para poder seguir avanzando. En el medio, quiero contarles que nosotros tuvimos ahí como una gran perlita, olvidable por cierto, pero a veces yo la recupero simplemente para que nos acordemos e intentemos no reincidir en estas cosas. Ustedes recordarán que con el regreso a la democracia hubo muchas expresiones. La libertad de expresión adquirió un vuelo que no había podido tener, que normalmente no tiene en periodos en los cuales la democracia es sofocada. Y en ese momento la comunidad homosexual argentina se había formado como una entidad y estaba intentando lograr su inscripción en la Inspección General de Justicia. La inspección le fue negada y la CHA fue al sistema judicial argentino. No tuvo satisfacción en primera instancia, apeló y la Cámara Civil terminó decidiendo, quiero leerles un párrafo porque, entre otras cosas, la Cámara confirmó lo que había dicho la primera instancia, pero dice, y cito, la homosexualidad es un trastorno en la conducta sexual y en gran parte de los casos requiere un adecuado tratamiento psiquiátrico. Contra la sentencia de la Cámara que confirmó la denegatoria, la CHA presentó recurso extraordinario y llegó a la Corte. Era una Corte amplia, la Corte de 9, donde nuevamente volvió a perder más o menos por los mismos fundamentos. Era la Corte de Ledene, Cabaña Martínez, Barra, Belucio, Nazareno, Moline O'Connor, Bogiano, Fait y Petracchi. El fallo tuvo dos disidencias, la de Fait y la de Petracchi. Fait tiene un par de párrafos que son buenos de recordar. Dice, la exégesis de la norma no puede llevar al extremo de exigir mayores requisitos que los que impone la ley. Y centra toda su voto en la protección del ámbito de la privacidad. Y Fait dice, la protección del ámbito de la privacidad resulta uno de los mayores valores del respeto a la dignidad del ser humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el Estado de Derecho y las formas autoritarias de gobierno. Por lo que el punto axial en examen reside en determinar si las conductas de las personas a las que tienen vista la recurrente trascienden o no la esfera que la Constitución protege, de modo que puedan llegar a afectar a la sociedad toda,
y la respuesta resulta negativa. Yo recuerdo, porque algunos seguramente se debe estar acordando conmigo de esta sentencia, que básicamente entre los fundamentos de la Cámara, aparte del tratamiento psiquiátrico aconsejable, estaba el hecho de que consideraban que la defensa de la homosexualidad era algo así como proponer algo que se apartaba del bien común, porque se apartaba de la moral media y de la religión de la mayoría de la población, y que además lo que iba a hacer era básicamente proponer una defensa que podía lograrse por un medio distinto que el de la inscripción en la Inspección General de Justicia. Petracchi, por su parte, fiel a lo que fue toda su trayectoria de fallos desde que ingresó a la Corte, lo que hace es la exégesis de lo que plantea, luego citando a Ronald Dworkin en el sentido de que es mucho más difícil restringir un derecho que extender su aplicación, cuestiona lo que es, y lo digo citándolo, lo que se ha dado en llamar el instinto sexual normal. Dice, cualquier cosa que esto sea, no entra en juego en este fallo, porque había citado un informe de la Asociación Médica Argentina o algo por el estilo. Dice, aquí de lo que se trata no es de esto, sino de saber si quienes forman parte de esta asociación al quedarse fuera de la inscripción en la IGJ, se encuentran en igualdad de condiciones que otros que persiguen otro tipo de defensa que sí fueron inscritos en la IGJ. Y obviamente llega a la negativa y por supuesto hace lugar al recurso. Esto que terminó llegando al sistema interamericano y que terminó teniendo una solución como debería de haber tenido desde el principio, expresa también, más allá de las cosas que uno pueda pensar sobre cómo reaccionó la Corte, expresa dos criterios importantes que en general se asumen o andan dando vueltas, no se asumen, que andan dando vueltas cuando uno trabaja en estos temas. Por un lado, el estereotipo, el prejuicio, esa cosa que la tengo centrada acá y es muy difícil abrirla. Y por el otro lado, el criterio de la privacidad, que es uno de los criterios que se han ventilado a nivel mundial para poder trabajar estos temas. La jurisprudencia de Tunen versus Australia, que yo les decía del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esto se fue en el 92, unos 8 o 10 años más tarde, en otro caso, Young versus Australia, logra empujar los límites del derecho nacional y hacerse cargo de una discriminación que alegaba el señor Young en el sentido de que no podía acceder a las prestaciones sociales que le correspondían como conviviente de su pareja del mismo sexo. En el año 2006, un grupo de expertos se sentaron a estudiar las normas internacionales de derechos humanos que estaban en vigor en ese momento y a ver cómo esas normas servían, se adecuaban o no se adecuaban a la protección de la orientación sexual, de la identidad y la expresión de género, etc. Ese estudio dio origen a unos 29 principios que se conocen como los principios de Yogyakarta, que básicamente en sí mismos son principios generales del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? El continente, el instrumento de los principios de Yogyakarta, es un continente de soft law, no es un tratado, no es una ley, es simplemente una recomendación formulada por un grupo de expertos en materia de derechos humanos. El contenido sí es obligatorio si uno lo quiere tomar, digo, no es que es un tratado que uno está obligado a cumplir, pero los principios en sí mismos son principios generales del derecho internacional de derechos humanos. Esto quiere decir que son abstracciones de normas jurídicas vigentes y en esa medida son derecho positivo que puede ser alegado. Esos principios de Yogyakarta contienen o explicitan normas que son realmente importantes. La primera de ellas es esto que yo les planteaba recién de la privacidad, que es un campo absolutamente central
cuando se habla de orientaciones sexuales y que normalmente, como se dice en los principios, incluye la opción de una persona en cuanto a revelar o no la información relacionada con la propia orientación sexual y la identidad de género, como también las circunstancias y elecciones relativas al propio cuerpo, a las relaciones sexuales y de otra índole que uno pueda tener. Otro de los principios fundamentales es el derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas, que en general aumentan la vulnerabilidad de este colectivo. El derecho al disfrute del más alto nivel de vida posible, y en ello se incluye la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la protección contra los abusos médicos y el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. 10 años después del 2006 se hace Yogyakarta +10, y en ese Yogyakarta +10 las características sexuales, eso que viene al final del Soji-ESC, SC, entran como una categoría protegida. Los principios de Yogyakarta +10 incluyen 9 nuevos principios, que son el derecho a la protección del Estado frente a la violencia y la discriminación, en esto estamos, el derecho al reconocimiento legal de una orientación sexual o de una identidad de género específica, el derecho a la integridad corporal y mental, a la no criminalización, el derecho a la protección frente a la pobreza, el derecho a la higiene, el derecho a disfrutar de las tecnologías de información y comunicación en este ámbito, el derecho a la verdad y el derecho a la diversidad cultural. Estos principios entonces lo que hacen es, si ustedes quieren, una suerte de catálogo que permitiría ser aplicado a las orientaciones sexuales que van más allá de aquella cosa biológica y binaria de hombre y mujer. Alrededor del 2009 empiezan a tomarse decisiones que exceden el ámbito de los casos individuales. Y en el 2009 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del otro pacto, no del que yo mencioné antes, sino del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, decide que cuando se prohíbe la discriminación y se enumeran causales, hay una fórmula como global que dice que queda prohibida la discriminación por motivos de sexo, raza, idioma, religión y cualquier otra condición social. Y el comité dice claramente, para nosotros, cualquier otra condición social incluye la identidad de género y la orientación sexual. Y esto en realidad el comité recién lo dice en el 2009 porque ya había empezado a testear las reacciones sobre este tema. Había hablado de la orientación sexual y de la identidad de género en diversos instrumentos anteriores, y al ver que eso funcionaba en el 2009 se afinca y dice, aquí entra la identidad de género. Esté escrita la palabra género o no esté escrita, para nosotros es igual. Ese mismo año, el primer comité, el que resolvió Thunen, dice, para nosotros, cuando el pacto habla de sexo, el pacto también habla de género. O sea, la lectura que hace el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos es que allí donde los textos mencionan sexo, que es una noción de la biología binaria, o sos hombre o sos mujer, el comité iba a entender que también se hacía allí alusión de género, o sea, de esos roles que socialmente se construyen a partir de los actores sociales. En los años siguientes, los tribunales van a empezar a conocer casos en los cuales diversos colectivos con identidades de géneros distintas van a reclamar por la vigencia de los derechos. Por un lado, en el ámbito del debate, el gran ámbito del debate de las Naciones Unidas, que es el Consejo de Derechos Humanos, en el 2011, se crea el mandato de la orientación sexual y la identidad de género, el SOGI, y se nombra un relator especial para trabajar sobre este tema, que era nuestro amigo, o por lo menos
que fue miembro del comité de expertos, de la comisión de expertos de la OIT, Vitit Mount-Up-Horn, y Vitit vino a la Argentina básicamente porque, bueno, uno tiene que elegir por dónde va a empezar el trabajo de campo, y la Argentina era un país que desde el punto de vista legislativo aseguraba cierta seguridad para poder empezar a trabajar. A partir de allí, al año siguiente, en el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que resolver el caso de la jueza Atala Rifo contra Chile. Atala era una jueza civil de Chile que había estado casada con un señor, había tenido 3 hijas, se divorcia y luego se pone en pareja con otra mujer. Cuando el ex cónyuge se entera de esto, hace una acción judicial para quitarle la tenencia de las niñas, lo logra, y bueno, ella reclama judicialmente y llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte, en el fallo Atala, va a sostener, por un lado, va a endosar el criterio de que cuando se dice sexo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la nota al pie de página es que en el 69 no se hablaba de género, diciendo, cuando la convención habla de sexo, nosotros vamos a entender que habla de sexo y de género. Y entonces la Corte va a decir que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas en el sistema interamericano de derechos humanos. En el 2016, la Corte va a fallar un caso en Colombia, el del señor Duque, que era el supérstite en una pareja de personas del mismo sexo. Su cónyuge había fallecido hacía varios años, antes del 2002, y él no había podido hacer la sucesión en los derechos de pensión. Cuando el caso se presenta a la Corte, él cuenta que en el 2010 una legislación vino a revertir esta situación, por lo cual las parejas de personas del mismo sexo de 2010 en adelante podían heredarse en términos de pensiones y de otras cuestiones, pero que su caso había quedado excluido de esta nueva norma. Bueno, la Corte vuelve a reiterar que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas y prepara una norma especial para el caso Duque. Al año siguiente, la Corte Interamericana va a dar una opinión consultiva sobre este tema que va a estar pedida por Costa Rica. La Corte va a centrar toda su interpretación de la Convención Americana en el principio pro persona, eso que cuando todos empezamos, migo incluida, como digo yo, llamábamos el pro homine, pero que aprendimos a llamar pro persona con el tiempo. Y la Corte dice que todo el derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito del sistema interamericano está constituido por tratados, por costumbre y por soft law, por estos instrumentos que no son jurídicamente obligatorios per se. La Corte va a recuperar que ella misma había sostenido en el 2003, en el contexto de una opinión consultiva sobre menores, sobre niños, que la igualdad y la no discriminación son normas de orden público, son normas imperativas de derecho internacional general, y entonces va a decir que políticamente la OEA, a través de su Asamblea General, ha convalidado por la actuación de los estados la existencia y la necesidad de reconocer identidad de género y orientación sexual, y luego va a decir que el sistema europeo, al igual que ella misma, que el sistema europeo se ampara en cualquier otra condición social para hacer su lectura de género, pero que ella misma ha endosado la interpretación amplia de la causal de sexo para poder tratar allí las cuestiones que tienen que ver con el género. La Corte entra después en el tema del nombre de las personas, la posibilidad del cambio de nombre, habla también de los derechos de los niños y las niñas, o sea, las personas hasta los 18 años, el principio de la autonomía progresiva que hoy nuestro Código Civil y Comercial tiene consagrado, y
señala, da criterios para el establecimiento de procedimientos que permitan el cambio de nombre sin afectar los derechos de las personas. Como último comentario así de una ruta que es bastante larga, tengo para decirles que cuando en alguna ocasión algún país, en este caso era Etiopía, se plantó ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, y dijo, miren, nosotros, nuestra tradición no admite más que hombres y mujeres, en nuestras culturas no hay orientaciones sexuales distintas de estas dos, y no hay identidad de género distinta de estas dos. Y el comité tuvo allí un pronunciamiento explícito en el sentido de que reconoció la importancia de la diversidad cultural y el derecho que tienen todos los pueblos a poder establecer y mantener su propia cultura, pero señaló que ese bagaje y esa tradición cultural no podía ir en contra de la universalidad de los derechos humanos, y que admitir esa particularidad privaba del ejercicio de derechos a una importante cantidad de personas. Yo me pasé un poco de tiempo, pero quiero aprovechar esto para cruzarlo un minuto con las normas de la OIT y recordar que, hablando de género en sentido amplio, la OIT tiene por lo menos 4 o 5 convenios que son importantes. El convenio 100, que es el de igual paga por trabajo de la misma naturaleza. El convenio 111, que es el que yo voy a tratar ahora, que es el de discriminación. El convenio 156, que es el que protege a las personas con cargas de familia, y el convenio 183, que es el que se refiere a la protección del embarazo y la maternidad. El convenio 111, que es un convenio del 58 que entró en vigor en el año 60, es probablemente una suerte de columna vertebral en estos temas en el ámbito de la OIT. Por un lado, porque da una definición de discriminación, que es una definición que se compadece con lo que está escrito en la mayoría de los tratados de derechos humanos, en la Convención de la Mujer, la de eliminación de la discriminación racial, por ejemplo, como definición de discriminación. Punto 2, porque comprende la discriminación directa, no te dejo entrar porque sos mujer, o la discriminación indirecta, aquella que es aparentemente neutra en su formulación, en su lenguaje, pero que termina provocando discriminación en contra de un determinado colectivo. No sé, que todas las normas de capacitación de las mujeres en los empleos sean en horario en el cual terminó la jornada escolar. Esto va a hacer que el 99% de las mujeres no puedan capacitarse, las que tengan niños pequeños, y entonces uno va a decir, perdón, ¿cómo estoy discriminando con esto? Dirá un empleador, y uno le dirá, mire, esto está pensado como para que solamente pueda venir la gente que no tiene carga de familia o la gente que no se ocupa de niños pequeños. O sea que aquí está dejando afuera a un montón de gente. El segundo tema importante que tiene la convención, el convenio 111, es que, por un lado, tiene una definición, como les decía recién, de discriminación, que es la que está en el artículo 1, párrafo 1a, que incluye el sexo. La explicación que da es una explicación que yo creo que es una explicación que se detuvo en el tiempo, pero que está bien, probablemente esté bien en su momento. Se dice que en el año 58, cuando se escribió el convenio, la lista de causales fue tomada de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y a renglón seguido se dice, se trata de una serie de características que son inmutables. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto es inmutable la religión? ¿Hasta qué punto es inmutable? Digo, hay una cierta o una relativa, un relativo cuestionamiento sobre la eventual inmutabilidad de muchos de esos criterios. Pero indudablemente puede haber sido así en el año 1958, y esto no obliga a que uno siga pensando del mismo modo en el 2021. Y hay un segundo párrafo, que es el artículo 1, párrafo 1b, en el cual un Estado puede ampliar las causales de discriminación
en la medida en que las causales que proponga erosionen o anulen la igualdad de oportunidades o la igualdad de tratamiento en el empleo o en la ocupación, en la medida en que esto sea objeto de consenso, de acuerdo con los interlocutores sociales. Es decir, como criterio de la OIT se necesita que empleadores y trabajadores acuerden con el Estado para poder llevar a cabo esta ampliación de los criterios. Un par de comentarios más y cierro. La comisión de expertos a la que yo pertenezco empezó a tratar este tema hace bastante tiempo, y si yo tuviera que adelantarles, hacerles una sinopsis previa a lo que voy a exponerles, diría: la comisión ha dicho más por su conducta que por lo que puede haber específicamente redactado en un documento en el que uno diga, bueno, a ver, ¿qué es lo que la comisión entiende por género? ¿Por qué digo esto? Porque no hay ningún documento explícito de la comisión sobre este tema, pero la comisión ha dicho muchas cosas al analizar las memorias de los estados, y también ha dicho muchas cosas en sus estudios generales. En el año 1988, en el Estudio General sobre Igualdad en Empleo y en Ocupación, la comisión dijo que sexo obviamente cubre al hombre y a la mujer, pero que la noción de sexo en los convenios de la OIT y sobre todo en el 111 no podía entenderse solamente como un límite a la discriminación. No dice demasiado más, pero sigue. En realidad, cuando se invoque el sexo, habría que entenderlo también como una causal de discriminación que debería incluir la maternidad y el embarazo. Diciendo, ¿viste? No es cuestión de que digan mujeres sí, hombres no, hombres sí, mujeres no, sino que esto también tiene que llevarnos a cubrir otro espectro un poco más amplio. En el 96, la comisión vuelve sobre esto y lo que sigue haciendo es ensanchando el ámbito de aplicación del criterio de discriminación del convenio 111 y dice: la discriminación fundada en el sexo incluye las discriminaciones que se basan en el estado civil, en la condición matrimonial y en las cargas de familia. En el 2002, la comisión va a dar una observación general, que es una suerte de comentario que no hace pie en el informe de ningún estado, pero que recoge de alguna manera preocupaciones que surgen de las presentaciones de los estados. Y allí va a plantear, es una observación general sobre el acoso sexual, va a plantear que el acoso es una manifestación grave de discriminación sexual y que está comprendida en el convenio 111. A partir de entonces, cuando se analiza el 111, ustedes van a ver, si toman cualquiera de los comentarios, que hay un rubro que es acoso sexual. Como que la comisión se preocupa porque los estados le cuenten si tienen legislación sobre el acoso sexual, si la legislación cubre al menos las dos grandes vertientes de acoso que la comisión considera: el quid pro quo, es decir, dame sexo que yo te voy a promover, por ejemplo, en el trabajo, o el acoso por el entorno hostil. Y finalmente, en el 2012, en el informe, en el estudio general conocido como Dar un rostro humano a la globalización, la comisión, así, sin decir agua va, señala algo así como que debe entenderse que en el convenio 111, cuando hablamos de sexo, esto incluye el género, que es lo mismo que hacen, por otra parte, todos los órganos de tratados del sistema de derechos humanos. Lo que no hace la comisión es decir, en ese caso, si el género cubre esto que hoy estamos llamando como SOGIES, o sea, orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales. En ese momento, la comisión recomendó a la Conferencia General que les propusiera a los Estados miembros de la OIT adoptar un protocolo al convenio 111 que tratara de estos temas, pero eventualmente no habría sido de interés para los estados porque ese protocolo nunca se logró. Dos palabras más. El convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares no es un convenio que sea solamente para las mujeres,
o para otros géneros, pero básicamente es un convenio que tiene como enormes, es decir, como la mayoría de sus usuarios somos las mujeres. Y finalmente, el convenio 183, que es el de protección de la maternidad, ha tenido un vuelco interesante, creo yo, en interpretación, con esto de la paridad de género y con las evoluciones que hay sobre la lectura del rol de las mujeres en el mundo del trabajo. Inicialmente el convenio 183 se leía como que había una prohibición absoluta de trabajo nocturno, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, y ahora la lectura es una lectura distinta, digo. La prohibición no es como estás embarazada no puedes hacer este trabajo, sino este trabajo no deberías o no podrías hacerlo en la medida en que el trabajo pudiera constituir un daño para la criatura que está siendo gestada, ¿no? Digo, es como, en principio algunos pueden decir, bueno, con esto perdimos, sí, pero bueno, es una interpretación menos paternalista y más autónoma. Yo cierro simplemente diciéndoles que no voy a cometer el pecado de creer que porque en el mundo de los derechos humanos se hayan consagrado determinadas cosas, el mundo tripartito de la OIT las va a aceptar. Y tampoco voy a cometer el pecado de creer que todo lo que se diga en un ámbito es automáticamente oponible al otro. Sí tengo la total convicción de que, por lo menos desde que la cultura de derechos humanos se ha incrementado en términos generales en el mundo en los últimos 20 o 30 años, aun cuando las normas de derechos humanos hayan empezado en 1945, cuando esta cultura de derechos humanos se incrementó, creo que los derechos humanos han permitido interpretaciones más robustas en una enorme cantidad de casos, porque básicamente en muchas ocasiones se han transformado en un criterio de interpretación de las normas jurídicas. Y estoy segura que Gabriela con esto va a ser un festín para explicarles a ustedes cómo esto se aplicó en el trabajo de los tribunales de justicia argentinos. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Mónica Pinto. Brillante exposición, como que por otra parte a las que ya nos tiene acostumbrado la doctora Pinto. A continuación va a disertar la profesora María Gabriela Alcolumbre. Es abogada argentina, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía y Administración de Empresas. Tiene diploma de formación continua de la Universidad de Sevilla en Estrategias en Derecho del Trabajo Comparado. Doctoranda de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña desde el año 2000 como jueza del Tribunal de Trabajo de Morón número 4, órgano jurisdiccional distinguido en 2012 y 2020 por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires por buenas prácticas en la temática reducción del índice de congestión, agilización, calidad y eficiencia en los procesos judiciales. Es coautora del libro Regímenes Laborales Especiales de Editorial La Ley, que fue presentada en esta asociación dirigida por el doctor Ricardo Foglia. También el libro de estudios sobre un nuevo paradigma en derecho del trabajo, homenaje al doctor Hugo Carcavalo con la dirección de Luis Ramírez Bosco. Igualmente, en El derecho ante la pandemia de la COVID-19 de editorial Tirán Loblanche de 2021, y es autora de artículos de doctrina en la especialidad. Doctora María Gabriela, nuevamente un gusto, bienvenida, adelante por favor. Bueno, muchas gracias Lorenzo, gracias a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que es mi casa desde hace muchos años, desde que empecé en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo como una pequeña aprendiz. Y gracias Mónica por haber regado con tus conocimientos todo lo que es el Corpus Juris internacional en la materia que hoy nos ha invitado Lorenzo a debatir.
Lo primero que me pregunté fue igualdad de género y protección de la diversidad en el trabajo. A la luz de todo este plexo normativo internacional, ¿por qué es necesario aún seguir hablando de qué nos preguntamos cuando hablamos de igualdad? Entonces me propuse interpelarme a mí misma en mi función y buscar fallos de la Corte Federal y de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cuya doctrina es para mí doctrina legal, y fijarme qué es en realidad lo que nos pasa cuando aplicamos el principio de igualdad, dado que es un principio que vendría a ser la columna vertebral junto con el principio de progresividad de aquel sistema de derechos humanos internacional del cual viene a hablar Mónica, y que ha venido a introducirse después de la reforma de 1994 en nuestra Constitución Federal en el sistema jurídico argentino. Entonces, ¿qué pasa con el estado del arte de nuestro sistema? Que todavía, aún hoy, debemos buscar normas escritas que nos digan que género y sexo es lo mismo. ¿Por qué no reconocemos en el derecho de gentes, en ese ius cogens, la respuesta que inmediatamente nos tiene que surgir a todos, y que calculo que todos los presentes compartirán, en que todos los seres humanos somos iguales en dignidad, cualquiera sea el sexo, el género, la nacionalidad, su etnia, etcétera, su religión? Entonces, me propuse ver qué sucede con el principio de igualdad a lo largo de todo este siglo, el siglo XIX, postrimería del XIX, el XX y lo que va del XXI, para lo cual los invito a compartir pantalla. Y sumergirnos en lo que el constituyente de 1853, una constitución de neto corte liberal, concibió como principio de igualdad. Decía Moreno en aquel entonces, en un contexto de liberación de esclavos, porque recordemos que 1853 es la Constitución de la Nación la que libera a los esclavos del yugo. ¿Qué quería decir este principio de igualdad? ¿Qué buscaba Moreno? Moreno buscaba no sojuzgamiento más, no opresión más de las minorías. Y esas eran las minorías, los afroamericanos, aquellos descendientes de afroamericanos que habían sido traídos al Río de la Plata para ser empleados como esclavos. Y si bien este concepto tan marcado de Moreno se debatió entre los congresales, curiosamente el concepto que prima en la mayoría de la doctrina y jurisprudencia es este principio de igualdad como no discriminación. Es decir, analizar en el marco de un conflicto generado a la persona en su individualidad versus la situación de discriminación generada, sin analizar ese contexto que proponía Moreno, que era el de su socialidad, es decir, su nexo o su marco de vida de esa persona individual que busca o clama por ser igual a otros. 1994, pese a que Moreno venía clamando desde 1853 esta noción de principio de igualdad, 1994 parece traernos toda la impronta de esta concepción dejada de lado a través de lo que es la reforma del artículo 75, inciso 22, al dejar entrar todos los tratados internacionales y convenios en materia de derechos humanos. Entonces, cabe preguntarnos si esta facultad de emplear todo el corpus juris internacional, más la obligación que se pone en cabeza del Congreso en el artículo 75, inciso 19, que habla del principio de progresividad, y del inciso 23, que habla justamente de priorizar a las minorías,
sino nos viene a imponer la necesidad de replantear en la efectividad esa igualdad como no subordinación de grupos. Y acá me gustaría parafrasear a Dworkin, porque verdaderamente el conversatorio de hoy me gustaría que fuera una interpelación para preguntarnos cuán efectivo logra ser los pronunciamientos de los tribunales argentinos para efectivizar los derechos. Porque si la reforma constitucional del 94 lo que ha buscado es que esos derechos, que son el ius cogens, es ese estándar internacional básico que no puede negársele a ninguna persona humana por su dignidad, deben ser reconocidos efectivamente más allá de lo que las normas internas establezcan. Básicamente, todas las normas que mencionó Mónica se han construido para luchar contra el prejuicio. Kipper nos dice que el prejuicio es este conjunto de preconceptos que establecemos en nuestras mentes y vamos aprendiendo a medida que crecemos sobre algún grupo determinado de personas que por alguna característica que le vemos las rotulamos y les dedicamos un trato diferencial, en la creencia de que mi grupo, el grupo al que yo pertenezco, es superior al otro grupo al que yo he rotulado. Ese prejuicio no hace más que ser el germen, en mi opinión, de toda la discriminación como práctica, basada en esa superioridad aprendida de la cual hemos tenido más que suficientes ejemplos en el siglo XX, que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto ponen en riesgo el principio de igualdad. Un principio de igualdad que frente a estas situaciones de discriminación claramente se queda corto si yo lo evalúo desde la concepción individualista del principio de igualdad, porque pareciera no resultar suficiente para poder solucionar casos difíciles, como los que vamos a plantear en un rato, en los que haya grupos enfrentados, minorías, contra los que parecen ser sociológicamente grupos dominantes. Porque si aplico el principio de igualdad desde el punto de vista individual o de no discriminación, pareciera no llegar a una solución de equidad. Bueno, el Estado, a través de este corpus juris internacional mencionado por Mónica, se ha comprometido a lograr esa igualdad real y al pleno goce de los derechos humanos. Es decir, todos estos tratados internacionales deben ser interpretados progresivamente, pero en su efectividad, en forma operativa, es decir, sin necesidad de estar esperando que una norma escrita interna los viabilice y los efectivice. Y cuando hablo de Estado, yo considero que hablamos no solamente del Poder Ejecutivo que puede representar al Estado, o del Poder Legislativo en cabeza de quien está la obligación de legislar. También está en los operadores de la justicia el efectivizar estos derechos. Porque vuelvo a recordar a Dworkin, cuando queremos hablar de derechos en serio, debemos hablar de efectividad, de realidad, de concretar realmente esa igualdad. Y por eso yo menciono, no es la primera vez, lo vengo sosteniendo ya en varias ocasiones, que es una obligación del operador jurídico, en especial de aquellos que trabajan del lado del mostrador hacia adentro, el construir esta mirada experimentada hacia la vulnerabilidad. Es decir, no pueden pasarnos por delante los expedientes con conflictos en los que estén involucradas personas humanas que pertenezcan a colectivos vulnerables. Y cuando hablo de colectivos vulnerables, me refiero a no solamente el género femenino o a otras diversidades. Y en esto me gusta apelar a los principios de Yogyakarta mencionados por Mónica, que hablan del respeto por la orientación sexual y por la identidad de género, pero también del reconocimiento de otras minorías, como sucede, por ejemplo, en las 100 reglas de Brasilia, que define el concepto de los vulnerables. Si bien no es una enumeración taxativa, habla
identificándolos como aquellas personas que por su edad o por su género, noten que no lo menciona en plural, por razón de su estado físico o mental, por circunstancias sociales, por circunstancias económicas, étnicas o culturales, deberán ser tratados o merecerán un trato especial para la accesibilidad a la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos tener justamente una mirada distinta. Debo sacarme mis anteojos y ya ponerme una lupa para mirar este tipo de conflictos. Y la cuestión no es menor. Y los invito ahora, que nos hemos imbuido todos de esta perspectiva, cuál es la clave del enfoque que tenemos que tener, a mirar lo que ha pasado con el principio de igualdad en el último siglo. Y para eso he elegido 8 fallos emblemáticos, no los voy a cansar, pero los he dividido en 2 grupos. Aquellos en los que el principio de igualdad está en tensión con el ejercicio de la facultad del Estado de reglamentar, de dictar normas. Ahí vamos a hablar de 3 fallos emblemáticos. Y luego, los casos donde generalmente se torna un poquito más difícil, filosóficamente hablando, porque hay una colisión de derechos entre contratantes. Y acá entraría el principio de igualdad versus el derecho de asociación y el derecho de ejercer el comercio. Ustedes ya van viendo cómo los laboralistas vamos tirando, ¿no?, el carro hacia donde queremos llevar el conflicto. Busqué fallos donde trabajadores estuvieran involucrados y donde la facultad del Estado hubiera pisado ese ámbito de ejercicio del derecho a igualdad. Y me remonté, fíjense que es un fallo del año 84, anterior a la reforma del 94, en el que el señor Arenson demandó al Estado, al Ministerio de Educación de la Nación, porque él quería ser docente, y para la carrera de docente se les exigía un estudio físico, psicofísico, un apto. Va, hace su apto y se lo bochan, lo rechazan. ¿Por qué? Porque no tenía la estatura adecuada. Este varón, fíjense que es un varón, medía 1,48 m y no cumplía con la reglamentación que había establecido el ministerio. Bueno, interpone un amparo en busca de justicia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando el principio de igualdad por no discriminación, sostiene que lo que hay que buscar es cuál ha sido la finalidad que ha tenido la norma dictada en el ejercicio de las facultades del Estado para ver si es razonable este criterio que ha empleado como exigencia para brindarle el apto para la carrera docente. Y concuerda claramente que no es un requisito indispensable la altura para ejercer en forma de vida en la enseñanza a nivel nacional. Y claramente aplican el consabido principio de igualdad en un caso donde la categoría, que es varón, no nos llamaría la atención. 1998, ya 4 años de pronunciada la reforma. Tenemos a la señora Repetto. Inés había nacido en Estados Unidos y a los 3 años de edad sus padres se mudan a la Argentina. Crece aquí y decide ser maestra jardinera. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires se había dictado una resolución que solo admitía la contratación de aquellas personas que fueran nacionales para el ejercicio de la docencia, o bien que hubiesen optado por la nacionalidad por opción. Ninguna de las 2 situaciones incluía a Inés en su voluntad de ejercer su trabajo. Consecuentemente buscó amparo en el sistema judicial, y con 2 votos concurrentes de Petracchi y de Baquet, volvieron a preguntarse si era requisito funcional para ser una maestra jardinera el hecho de que tuviera la nacionalidad argentina. Y se hicieron gala no del artículo 16, sino del artículo 20, que iguala
a nacionales y extranjeros en el ejercicio de los derechos. Y dijeron, no hay un interés estatal urgente que justifique en materia de educación que un extranjero no pueda impartir educación. Y nuevamente, pese a que ya teníamos los tratados internacionales integrados a nuestro sistema jurídico, y nuevamente conociendo ya CEDAW, fíjense que desaprovechan la oportunidad de que siendo una mujer que integra este criterio sospechoso, ¿no? Buscan aplicar el principio de igualdad como no discriminación y dejan pasar de largo la oportunidad de hablar de lo que es la discriminación del grupo, tanto nacionales como mujeres. Y el tercer caso que me gustaría mencionar, lo encontré en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, y es una resolución dictada por IOMA contra los afiliados que eran mujeres. Es decir, la norma lo que preveía que si el trabajador afiliado a IOMA quería asociar a su esposa, podía hacerlo sin pagar una cuota adicional. Sin embargo, las trabajadoras afiliadas a IOMA que quisieran incorporar a sus esposos debían abonar un castigo, doble castigo, por estar casadas y por ser mujeres. Bien, este caso, si bien Fernández se vota en el año 2003, arranca 3 años antes con el famoso caso Bárcena. Y digo famoso porque cuando llega en el año 2003 al primer voto del doctor Negri recuerda, pero como si ya vengo diciendo desde Bárcena y vengo sosteniéndolo hace ya en 4 pronunciamientos anteriores, que hay una clara discriminación contra las mujeres. Entonces, no contento con aplicar ya la doctrina legal de Bárcena basada en la igualdad como no discriminación, porque había una evidente discriminación en contra de la mujer afiliada, va un paso más allá y tomando esta idea de grupo afectado, sin mencionar que son un grupo afectado, pero menciona que tiene en Secretaría de Demandas Contenciosas Administrativas 700 casos iguales contra IOMA, y advierte el impacto que tiene sobre el colectivo. Y le propone en la sentencia a sus colegas que se incluya un mandato al Poder Ejecutivo, del cual depende IOMA, el Ejecutivo Provincial, para que en 150 días revise y derogue o modifique la norma invalidada y arbitre medios para poner fin a las discriminaciones entre afiliados. Yo veo acá un atisbo de aplicar el principio de igualdad como no subordinación de grupo, o al menos eso es lo que yo con muy buena voluntad lo quiero ver, porque es hacia donde al menos yo considero que el operador jurídico debe caminar. Ya colocados en el ámbito de las controversias entre particulares contratantes, donde los conflictos ya son de otra naturaleza, porque lo que tenemos que tener en claro es que venimos de una constitución liberal de 1853, donde el derecho a la propiedad y el derecho a contratar, y el derecho al libre albedrío son el eje de la Constitución. Y por ende, cuando resolvemos conflictos donde el principio de igualdad está en plena ebullición, debemos tener mucho cuidado en equilibrar la balanza, porque podemos estar afectando el derecho, ya sea a contratar, que está concebido en el artículo 14 de la Constitución, o el de asociarnos. Porque podría estar invadiendo ese ámbito de voluntad tan individual de aquella persona con la que yo o quiero asociarme o quiero contratar. Bueno, encuentro en 1988 el fallo de la Corte conocido, fallo Fernández Estrella con Sanatorio Güemes, en el que, haciendo mención al convenio OIT 111 del cual hablaba Mónica, Estrella venía siendo enfermera
a cargo de un sector, tenía un cargo importante, pero se ve que sus opiniones políticas no gustaban. Y a lo largo de varios meses se le aplica un tratamiento discriminatorio a nivel remuneratorio, y pasa a cobrar incluso menos de lo que las enfermeras a su cargo percibían. Entonces no solo se considera despedida, sino que reclama diferencias salariales por el periodo indebidamente liquidado y por el preaviso. Y en este fallo emblemático se reconoce claramente, haciendo gala del artículo 14 bis y del 16, que debe haber el principio de igualdad, por igual remuneración, debe ser por la igual tarea, y que no es concebible que quien ejerce un cargo superior cobre menos que aquellos que están bajo su control. Aplican claramente el principio de igualdad como no discriminación. Y pierde nuevamente acá de vista, pese a que, si seguimos el criterio de Moreno, no era necesario reforma constitucional alguna, pierde de vista nuevamente que se trataba de una categoría sospechosa, porque es una mujer trabajadora, y pertenece a un colectivo en el que estamos todos al tanto de lo que significa el techo de cristal, los padecimientos en la igualdad dentro del empleo, las dificultades que tienen en la accesibilidad a las postulaciones, y la discriminación que sufren a la hora, tanto de quedar embarazada, en la maternidad y en el despido. De 1988 saltamos al año 2002. Esta vez no es la Corte, es el fallo emblemático de la Sala Civil, si bien tiene un autos y vistos, la pluma es evidente que es de Kipper. Y Kipper, especialista en lo que es discriminación, se despacha con un pronunciamiento donde claramente aplica la igualdad como no subordinación de grupo. Lo primero que dice es acá, estamos hablando de que cuando hay una postulación para calificar ocupacionalmente a la gente, debemos utilizar el principio de buena fe, ¿sí? Entonces, la buena fide ocupacional. Entonces, claramente, al no querer contratar a un colectivo femenino, hay una recolección de medios probatorios en el expediente que acreditan que la política empresarial ocupacional de Fredo no buscaba contratar mujeres, porque expresamente buscaban varones, fundados en razones muy poco razonables, como por ejemplo sostener que no podían levantar los tachos de helado, las mujeres, y que esto se solucionaba, dice Kipper, claramente con un simple test para saber su calificación física. Si la persona sometida al test es factible que levante el tacho de helado, es evidente que demuestra tener capacidad para el cargo. Más allá de esta categoría sospechosa que tiene, que es el de ser mujer. Y condena a presentar un informe anual con acceso a la información por parte de la Fundación Accionante, que es la Fundación de Mujeres en Igualdad, bajo apercibimiento de multas. Y se sucede a continuación una serie de contrataciones tal que en forma equitativa compensa esa falta de contratación de mujeres que tenía como política esta empresa. Este es para mí el primer fallo que emblemáticamente reconoce el principio de igualdad como no subordinación de grupos. Y corresponde a un pronunciamiento de Cámara. 2010, propio de nuestro ámbito, el fallo Álvarez Maximiliano con Cencosud. Recordarán ustedes un grupo de trabajadores que habían conformado una nueva asociación sindical, solicitan una recalificación remunerativa. A continuación, la reacción de Cencosud es: quiero ver el estatuto de la institución, de la asociación que han conformado,
y acto seguido son todos despedidos. En la Corte no vamos a renovar lo que dice Álvarez, porque en estos 10 años desde Álvarez hemos todo leído y sabemos que Álvarez no solo reconoce la aplicación de la ley antidiscriminación 23.592, que es la gran receptora de todas estas normas internacionales de los derechos humanos, sino que nos interpela a través del voto disidente a pensar justamente qué sucede con estas reinstalaciones que prevé el artículo 1 de la 23.592. Y viene acá justamente este sistema de peso y contrapeso que habría que repensar en cada caso, hasta sobre todo en aquellas situaciones en las que no pareciera natural la reinserción de ese trabajador discriminado en un medio donde es evidente que no se lo quiere. Viene aquí la discusión lógica de si es o no susceptible de permitirle a los empleadores discriminar a cambio de que tengan plata para resarcir, que es un poco lo que propone la disidencia, que es la reparación pecuniaria, dejando de lado la reinstalación. Y creo que en este caso, tomando la opinión de un especialista como es Roberto Saba, podría la Corte haber resuelto este conflicto que genera la disidencia, y haber dicho, bueno, a ver, del universo de discriminaciones, ¿en cuáles voy a reinstalar y en cuáles no? ¿Cuáles son discriminaciones susceptibles de una reinstalación y cuáles no? Él siempre menciona el caso difícil de los bomberos, no me acuerdo si era de Connecticut, un caso en el que se propone la institución, tenían que hacer la designación de un cargo alto en el cuerpo de bomberos, y se proponen generar un concurso en el que puedan todos acceder, en especial porque había una gran cantidad de afroamericanos integrando el plantel. Los resultados de este concurso le tercerizan el concurso a una empresa que especialmente genera todo un formulario de examen para que fuera todo muy aséptico y no se pudiera individualizar al postulante, y terminan con un resultado llamativo, porque terminan advirtiendo que los que habían aprobado el examen no eran afroamericanos, sino que eran caucásicos. Entonces, lo que se preguntan es, bueno, pero entonces este resultado no me sirve porque yo lo que quiero es darle el espacio al afroamericano. Entonces terminan designando al afroamericano, y el que se levanta en contra de la decisión adoptada por el empleador es el que había ganado el concurso. Entonces, estos casos son donde aplicar el principio de igualdad como no discriminación se queda corto. Y es aquí donde tengo que llevar el principio de igualdad al de no subordinación de grupo, y justificar la decisión que adopto, en que quiero mejorar la situación de estas minorías, que no dan bien sus resultados en el examen, porque justamente han tenido un ámbito social en el que se han desarrollado de más carencias que aquellos otros en los que se han formado los blancos que han ganado el concurso. Sucede algo similar con las mujeres y el techo de cristal. Aquellas que concursan, se habla mucho en AMJA sobre las mujeres juezas que no acceden a los cargos de mayor jerarquía, muchas de las cuales se han abocado en su formación al educación y crecimiento de sus hijos, relegando forzosamente las carreras. Esto sucede en todos los ámbitos y en todos los géneros. Entonces, estas son las situaciones en las que, opino yo humildemente, el operador jurídico debe echar mano de esta herramienta para poder poner en valor a las minorías.
Y finalmente, 2014, en Cisnero con Taldelva, recuerden que Cisnero era una señora salteña, que tenía aptitud para manejar, quería ser conductora de transporte de pasajeros, transporte público de pasajeros. Ella quería conducir un colectivo y quería postularse y no la dejaban. Entonces busca amparo. Y claramente, por primera vez, el paradigma muta y la Corte ya habla del colectivo de mujeres ausente en esta búsqueda de empleo y menciona los estereotipos de género. Por fin logramos que la Corte mencione este gran problema que arrastramos de allá de varios siglos, de estos estereotipos negativos que padecen no solo el género femenino, yo hablaría de géneros. Si bien hay corrientes feministas que no admiten la inclusión dentro del término género como el de otras diversidades, yo considero que a esta altura, vuelvo a lo que dije al iniciar, no cabe dudas de que cuando hablamos de estereotipos de género hablamos de todos, cualquiera sea la autopercepción que la persona tenga. Y finalmente menciono, ya no los aburro más con los fallos, un pronunciamiento de la Corte de la Provincia del cual yo quisiera destacar en especial el voto del doctor de Lázari, que si bien no hizo mayoría, vale la pena leerlo porque es una pieza magnífica. P era una trabajadora trans en la Municipalidad de La Plata, contratada a través de múltiples contratos que se fueron renovando, pero que había vertido manifestaciones públicas en la radio en contra del intendente de La Plata. Al poco tiempo de estas opiniones políticas vertidas, es rescindido su contrato ante Tempus. Entonces ella solicita al contencioso administrativo en La Plata una medida cautelar para que se la reincorpore a su trabajo. Manifiesta que es una trabajadora trans, que tiene SIDA, y que se queda sin cobertura de obra social. Entonces, la medida cautelar, curiosamente, llega a la Corte, y la Corte, con el voto del doctor Negri, que hace un escueto análisis sobre los medios probatorios que deben tenerse en cuenta cuando hablamos de discriminación, le hace lugar a la medida cautelar y revoca la sentencia de grado. Y a continuación el doctor de Lázari, por primera vez en un pronunciamiento de corte, veo citado el artículo 75, inciso 19, y el inciso 23. Claramente los dos pilares del sistema de derechos humanos internacional: principio de progresividad y principio de igualdad de minorías. ¿Por qué principio de progresividad? Porque es el principio pro persona junto con la progresividad, es decir, es esa mirada que le da al derecho sustancial la afectividad, cualquiera sea el tiempo en el que nos encontremos, o por lo menos esa es mi visión, mi interpretación. Y la función justamente del principio de progresividad es darle cuerpo y efectividad a los derechos subjetivos. Y en el inciso 23, que me voy a permitir releer, dice: legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Esta facultad que pone en cabeza del legislativo es tomada por el doctor de Lázari como responsabilidad del operador jurídico ante la omisión del legislativo, y dice: dado que no hay una norma que claramente los proteja, tomo todo el plexo normativo internacional, el cual lo cita, más los principios de Yogyakarta, y le concedo la protección a este individuo que forma parte de un grupo minoritario,
y más que nada en el ámbito de una medida cautelar. Dice, más que nunca en el ámbito de una medida cautelar, porque si cuando yo en el fondo tenga que resolver esta discriminación, me voy a valer de los principios de que fijó la Corte Nacional en Álvarez y en Pelícori sobre apreciación y distribución de las cargas probatorias, si en esa oportunidad lo voy a hacer de una manera más, vamos a decirlo, light o con este prisma con el que tengo que mirar las discriminaciones, más aún corresponde que lo haga en el marco de una medida cautelar donde hay una persona enferma de SIDA, trans, y que ha sido despedida o su contrato ha sido rescindido al poco tiempo de haber vertido opiniones políticas. La verdad que para mí el fallo es interesante desde el punto de vista del voto de Verásari, y para mí es una exhortación a la aplicación de la igualdad como no subordinación de grupos. Además del reconocimiento de los principios de Yogyakarta como principios, como fuente de derecho del sistema jurídico argentino. Y ya para concluir, menciono que la opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que es obligación del Estado, pero también es obligación de los particulares contratantes no discriminar, aplicando la teoría de Lidwig-Kuhn. Es decir, atención empleadores, que no podemos hacer cualquier cosa. Nuestros actos en el ámbito personal y en el ámbito público tienen que ser actos carentes de discriminación, carentes de prejuicios. Reeduquemos nuestras conductas por el camino aprehendido, que es de estereotipos discriminatorios, el modelo ya no va. Y retoma la Corte Interamericana de Derechos Humanos con Campo Algodonero, el famoso caso de las hermanas González en México, que aparecen asesinadas en un campo, este concepto de discriminación estructural, hablando de, obviamente, la discriminación de género y de las obligaciones de los funcionarios, cómo debe tratarse, pero bueno, no quiero ahondar en esto. Y nuevamente lo retoman en Atala Rifo, que Mónica también lo describió. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso San Miguel Sosa contra Venezuela, pone foco en la obligación de la autoridad judicial de esta debida diligencia que debe mantener frente a los casos que llegan a sus manos. No da lo mismo que pase por mí el caso de P, la trabajadora trans, como una medida cautelar más. Usted tiene la debida diligencia como funcionario de investigar más allá de esa motivación formalmente declarada y tomar en consideración todos los elementos indiciarios de lo que parece ser una discriminación. Y me permito acá traerles a colación, por último, y ya termino, si esta es una facultad o es un deber del juez. ¿Sigue siendo facultativo del juez opinar que el 16 solo es susceptible de aplicación a través del principio individualista de no discriminación? ¿O va a pasar a ser un deber del juez? Fíjense que el anteproyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial en la provincia de Buenos Aires, que está ahora para escrutinio público en las universidades de la provincia y en las asociaciones de magistrados, nos invita en el artículo 489, inciso sexto, con la siguiente lectura. Me voy a permitir leérselos. En los conflictos que involucren derechos fundamentales, la jueza o juez deberá decidir teniendo en consideración los siguientes principios, factores y estándares, y en el inciso 6 menciona la existencia de personas y bienes de tutela constitucional y convencional preferente. Dejo abierto a debate para que todos ustedes me aporten sus opiniones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Gabriela. También excelente exposición. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio breve como para poder hacer un debate, es decir, aquellas personas que quieran
intervenir y hacer alguna pregunta, alguna de las disertantes podría hacerlo. Puede hacerse por el chat o levantando la mano con el iconito que figura en pantalla. Yo, aprovechando el interín, tendría interés en hacer una pequeña pregunta a ambas expositoras, muy breve. Hace muchísimos años tuve ocasión de leer en un libro de Ernesto Sábato que consideraba que la discriminación era una manifestación de una profunda inmadurez. Yo quería preguntarles, en este camino hacia la eliminación de las barreras, en este camino hacia una sociedad más inclusiva y más justa, que prescinda de las cuestiones discriminatorias, arbitrarias, ¿en qué punto nos encontramos actualmente? Que este es un tránsito. Yo quería ver, en la opinión de ustedes, en qué lugar nos encontramos en esta maduración, en este proceso. Y empezaría por Mónica. Gracias, gracias Gabriela, me encantó la presentación y me hizo recordar mucho en el tiempo el fallo de Arenzón. El de Arenzón lo enseñábamos cuando empezamos a enseñar derechos humanos porque hacía poco tiempo que había salido. Bueno, ¿en qué lugar nos encontramos? Antes de que comenzáramos la charla, yo señalaba que creo que la pandemia no ha sido un evento positivo en el tema de las discriminaciones, en la medida en que yo creo que la pandemia ha profundizado ciertas conductas discriminatorias que indudablemente estaban presentes en la sociedad. Y básicamente si uno verifica un poco las declaraciones incluso de los tribunales de derechos humanos, la Corte Europea no ha hecho declaraciones sobre la pandemia, pero los que trabajan en el sistema europeo señalan de que efectivamente desde marzo del 2020 los rasgos de discriminación en la sociedad europea se han profundizado, y la Corte Interamericana, que dio una declaración el 9 de abril del año pasado, señaló muy especialmente que había que evitar las discriminaciones y la xenofobia. Yo creo que la pregunta de la igualdad o la pregunta de la discriminación es el nudo del tema de los derechos humanos. Si uno piensa seriamente, la gran nota revolucionaria de la noción de derechos humanos es justamente la de la igualdad. Ninguna norma antes nos había colocado, más allá de lo que dijeran las normas nacionales, en el mismo pelotón para ser todos titulares de derechos. Y es justamente el hecho de no poder honrar esa igualdad lo que da origen a lo que llamamos las protecciones específicas. Todas las primeras normas de derechos humanos son universalistas, toda persona debe o tiene, nadie puede ser objeto de, todos tenemos derecho a, nadie puede pasarle tal cosa. Y a partir de que nos damos cuenta de que las igualdades son difíciles de mantener o que el mundo no las mantiene, empezamos con las protecciones específicas. Una de las primeras desigualdades que se notan son las de desigualdad de trato con las mujeres. El movimiento Mujeres preexiste al movimiento de derechos humanos y justamente es el colectivo de mujeres que dicen, pero paren un minuto, empezáramos con los derechos humanos y a nosotros no nos computaron en estas normas. Entonces, comienza, por un lado, una lectura específica de derechos con cabeza de el sujeto que estamos analizando, la mujer, el niño, el trabajador migrante, las personas con discapacidad, etc. Y básicamente la cuestión de la igualdad es una cuestión que indudablemente requiere de elementos normativos, pero la cuestión de la igualdad requiere también de una cultura de igualdad que está dada por una enorme cantidad de elementos. Gabriela hace un rato, hablando de un fallo del 89, decía, teníamos los tratados, estaba la CEDAW, y sin embargo el fallo parece que no se acuerda de esto y sale con otra cosa. Y yo creo que lo que pasó ahí es rigurosamente cierto. Los tratados existían,
pero tomó un rato, por lo menos a esta sociedad argentina en la que estamos, empezar a analizar o a incorporar el tema de los derechos humanos como parte de nuestra forma de reaccionar y de nuestra cultura. Y creo que indudablemente todos estamos creciendo, o como diría Sábato, probablemente estemos madurando, lentamente, pero vamos madurando, y entonces ahora, por lo menos a mí y a muchas de nosotras, nos queda más fácil identificar rápidamente, decimos, no, eso así no se dice, esto es, está sesgado, es sexista, es discriminatorio. Digo, empezamos a tener una sensibilidad distinta para una serie de expresiones que a lo mejor hasta hace unos años podíamos dejar pasar. Lo que sí es cierto es que, y aunque parezca una verdad de perogrullo lo que voy a decir, las mujeres siempre hemos sido aproximadamente la mitad del mundo, un poco más o un poco menos, pero hemos sido la mitad del mundo, y hacernos de nuestros derechos en igualdad de condiciones que nuestros colegas varones llevó un tiempo y todavía hay sociedades que no lo admiten. Pero para otras identidades de género, la situación todavía es complicada, por aquello que señalaba Gabriela recién. Fíjense que género está en singular. Fíjense que sexo está en singular, digo. Hay todavía obstáculos muy importantes en ciertas partes de la sociedad que básicamente entienden que la sociedad tiene que estar diseñada de conformidad con ciertos criterios que no necesariamente tienen que ser los criterios de toda la sociedad. Digo, admitir la divergencia en la sociedad y poder cohabitar con el que está enfrente mío, que es absolutamente distinto a mí, pero que es mi igual, es básicamente el punto de partida de los derechos humanos y de la no discriminación. Y esto a nuestras sociedades les está costando. Creo que ahora por lo menos hemos ganado en esto de que cuando se discrimina hay conciencia de la discriminación y se puede ir a golpear un mostrador para solicitar que esto se repare, que se vuelva a la situación anterior y que haya una reparación. En otras épocas esto era simplemente, bueno, tienen que ser todos en esta condición y los que no dan con esos criterios quedan afuera. Así que yo creo que estamos un poco más adelante, pero igual me parece que el gran desafío es digo, el día que podamos domar nuestra incapacidad para respetar la igualdad, vamos a tener una enorme cantidad de derechos humanos adentro de la sociedad y con gran capacidad en los miembros de esa sociedad de ejercer sus derechos. Muchas gracias. Doctora Columbre. Bueno, Lorenzo, tu pregunta se afinca sobre una duda sociológica. Yo creo que, compartiendo lo que dice Sábato sobre que la discriminación viene de la mano de la inmadurez, yo le agregaría de una inmadurez y de la inseguridad. Yo pienso que en la medida que yo me tengo que interpelar frente a otra persona y no me siento seguro, le busco las diferencias para desconocerlo como propio y criticarlo o discriminarlo. Y esto viene desde la época de los romanos. Pensemos en que los romanos crearon un ius civitas exclusivamente para los nacionales y los extranjeros carecían de derechos. Y eran juzgados por un pretor que por suerte dio lugar con la aplicación de la equitas a lo que hoy es el derecho de gentes, ¿no? Bueno, Mónica puede explicar mucho mejor esto que yo, pero la inseguridad de la persona hace que acto seguido busque la diferencia en el otro, y por lo menos esto es lo que yo opino. Por eso es tan importante que cuando formamos una familia, cualquiera sea la forma de conformarla, cualquiera sea el género y el sexo que tengan sus miembros. Lo importante es poder alimentarlos de autoestima, para que todos tengan la tolerancia de poder admitir a los otros personas humanas con las que van a juntarse y socializar. Y en función de eso poder crear una sociedad deconstruida, por lo menos de la forma en la que estamos construidos hoy, que parece no ir por un camino adecuado. Yo tengo fe que las nuevas generaciones, nuestros hijos, ya vienen formándose en algo que
porque yo lo siento en casa, ellos suben la información y automáticamente detectan cuando alguien está discriminando en una frase. Y eso es un aprendizaje magnífico. Por eso tengo fe de que en el futuro algo va a cambiar. Pero sí creo, como Mónica dice, que todos somos hoy, por lo menos institucionalmente, más conscientes de que esto no puede seguirse permitiendo, y que por eso es que el Poder Judicial debiera tener un cambio paradigmático en sus pronunciamientos, o por lo menos esta es mi opinión. Y en el caso de los trabajadores, pensemos en aquellos grupos de trabajadores enfermos que por causa de las tareas, ya sea enfermedades o accidentes padecidos en ocasión del trabajo, y que son despedidos mientras intentan reparar esa dolencia. Ellos también conforman un colectivo enorme de vulnerables. Piensen que las reglas de Brasilia habla de aquellos vulnerables que sufren daños psicofísicos. Así que quizás tenemos todos que cambiar nuestra mirada, porque hay varios colectivos que están siendo desatendidos, no solamente el del género femenino y el de diversidades. Bien, muchísimas gracias, María Gabriela. Vamos a ver algunas, en el chat hay algunas observaciones, la mayor parte son congratulaciones, felicitaciones por la impecable exposición de ambas expositoras. La doctora Treviño refiere que es una reunión imprescindible, necesaria y de plena vigencia, no obstante este ya avanzado siglo XXI. Florencia pregunta cómo podemos conjugar las medidas de acción positiva con la libertad de contratación. Por ejemplo, la norma de la IGJ que establece cupo femenino en directorios, que genera obligación sobre los empleados limitando la libertad de contratación, pero se justifica desde la perspectiva de igualdad como no discriminación de grupos minoritarios. Agradece después a las excelentes exposiciones. No sé si quiere contestar, ¿quién quiere contestar? Sí, podemos. Sí. Esa es una norma, Florencia, que como todos sabemos no ha estado exenta de debate, ¿no? Lo que es cierto es que uno debería darle un encuadre a esa nota. La resolución de la IGJ tiene que encuadrarse en normas de igualdad de género de valor legal, porque indudablemente es una restricción a la libertad de contratación. Si a mí me preguntaran cómo caraturarlas jurídicamente, yo las ubicaría dentro de esas medidas especiales que la Convención de la CEDAW autoriza a tomar para tratar de que exista esto que llamamos la igualdad compensadora en relación con las mujeres, pero que tiene que tener la característica de la temporalidad. Digo, de algún modo la paridad en los directorios juega el mismo papel que juega la ley de cupo en las elecciones legislativas, por ejemplo. En ambos casos, en algún momento va a haber que parar esto. Digo, la norma de los directorios recién comienza, la ley de cupo tiene más de 20, 30 años casi, o 20 y tantos. Digo, en algún momento esto tendrá que parar, porque debería de haberse generado la práctica, tanto en el colectivo de las elecciones legislativas como en el de las empresas, que a cualquiera le parezca que lo correcto es que haya una paridad de hombres y mujeres. Yo calculo que vamos camino a que en algún momento pueda haber más del uno que del otro, pero que no haya una ausencia total de uno o de otro o de otros géneros. Este es un espacio en el cual los otros géneros, que no son el masculino y el femenino, quedan relegados, punto 1. Y el punto 2, y solamente para contar algo muy gracioso, en una asociación científica en la que estoy, de Derecho Internacional, le tocó aplicar esta norma de la IGJ, y entonces armaron un consejo directivo en el que somos 8 y 8. La virtualidad nos coloca en reuniones de consejo directivo como esta que estamos teniendo hoy,
Y la última vez que nos reunimos, que fue la semana pasada, yo miraba los cuadraditos y le dije al presidente, le digo, qué suerte que la IGJ te obligó a poner mujeres, digo, porque si no, hoy no tenías reunión de directorio. Éramos todas las mujeres del directorio y el presidente de la asociación. Digo, de vez en cuando nosotras, como somos re prolijitas, llegamos a horario, hacemos los deberes, etcétera, nos toca esto de salvar. Más allá del chiste, porque obviamente no pasa de un chiste, yo creo que es esto, es un poco esa restricción que se le aporta al ejercicio de determinados derechos, como el derecho de contratar, en pos de lograr un objetivo que es socialmente valioso, pero que tiene que tener un límite temporal. Bien, gracias, María Gabriela. A mí el tema cupos es algo que no me convence del todo. Debo preguntarme lo mismo que se preguntaba la ministra de Justicia de Estados Unidos, fallecida, ¿por qué no todas mujeres en ese directorio, Mónica? Obvio. ¿Por qué un cupo? ¿No? Quizás sería más inteligente, los que estudian historia, que son muy inteligentes, siempre buscan soluciones a los problemas porque se repiten. Los romanos empleaban los impuestos como incentivo. Quizás aquí, en vez de utilizar el cupo, podrían haber dictado una norma que dijera, si usted contrata mujeres u otros géneros, tendrá un incentivo en el impuesto a las ganancias. Le daremos una reducción. No sé, se me ocurre otras vías de acción directa que pueden ser empleadas sin llegar al empleo del cupo. Es una idea que tiro, no tengo una posición tomada, pero reconozco que no soy muy amiga de los cupos, porque me parecen írritos en una circunstancia, en determinadas circunstancias. Es decir, ¿cuándo voy a trazar yo la línea divisoria acá? Hasta acá el cupo está cubierto. Es decir, ¿cuándo le pongo un fin a esto del cupo? Y el riesgo que trae aplicar cupos, que es, ¿será idónea? ¿O es por el cupo? Y a mí me gusta que me evalúen por mi idoneidad, porque si hay algo que me gusta demostrar es mi capacidad. Así que... ¿Puedo medio minuto? Sí, claro. Yo comparto en el sentido de que es cierto, a todas nos gusta que nos elijan porque pensaron que nosotras somos la que, o que vos, o que yo, o que ella, es la que mejor cuadra o la que mejores características tiene para determinado rol. Pero también es cierto que hay determinados contextos en los cuales hay una tendencia marcada a que en general no haya mujeres. Y te doy dos ejemplos. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires estableció para el Tribunal Superior que no podían ser todos del mismo sexo. A nadie nunca se le ocurrió que podían poner 4 mujeres y un varón. ¿Ok? Sí. En la Corte Penal Internacional, yo estuve 6 años en el Comité de Candidaturas de la Corte Penal Internacional, que es algo que había previsto la Convención de Roma, básicamente porque las candidaturas internacionales siempre eran para tratar cuestiones entre estados, y no les voy a contar a ustedes, que lo sabemos todos bien, cuando te tenés que sentar y decidir que hay un fulano que va a pasar el resto de sus días a la sombra en una cárcel, digo, no es cuestión de que te sientes a aprender el derecho penal en la primera sentencia que das. Y entonces, bueno, crearon ese comité que era nada más que un comité que pretendía ir contracorriente, haciendo un informe sobre las capacidades de los candidatos para tratar de guiar un poco la votación. No políticamente, pero diciendo, bueno, este sabe, el otro no sabe. El Estatuto de la Corte Penal dice que tiene que haber 8 mujeres. Yo tuve, por una casualidad de la vida, yo estaba dando clase como profesora visitante en Nueva York, en Columbia, cuando se eligieron los primeros jueces de la Corte, y entonces todos los candidatos venían a hacer campaña a todas las universidades, y por supuesto pasaron por Columbia. Y la frase era, elegimos a las mujeres y después seguimos con los jueces. ¿Ok? Eran dos categorías distintas. A eso me refiero, digo, es evidente que cualquiera de nosotras quiere que la nombren presidenta de la Corte, procuradora general, ministra de no sé qué. ¿Por qué? Y porque María Gabriela Alcolumbre es la mujer para esto. Fíjate que hizo esto, viste, y esto es así, como vos, lo pienso yo, pero tampoco hay que desconocer de que
en ciertos ámbitos la cultura prevaleciente es esa. A lo mejor algunas de nosotras tuvimos más suerte que otras porque utilizamos los codos más sabiamente y pudimos llegar. Digo, pero la realidad es que no hay por qué pedirles a todas las mujeres que se peleen con el planeta para que las dejen candidatear. Y en el tema de la idoneidad, que yo también estoy de acuerdo en que tenemos que entrar, el argumento de que porque entran por el cupo no son buenas, me parece que en muchas ocasiones a lo mejor puede darse, yo no estoy diciendo que no es contrafáctico, esto es una cuestión realmente fáctica, ¿no? Pero lo cierto es que uno también podría pensar que la mejor de nosotras no tiene por qué ser peor que el peor de ellos, digo. El que cayó en el lugar número 18 en un concurso, ¿por qué necesariamente tiene que ser mejor que la primera de las mujeres en el mismo concurso? Digo, estas son cosas que yo creo que es una cuestión de, digo, todo esto lo hablo y realmente no me considero del otro lado de la vida ni dándole clases a nadie, pero es muy evidente, no estoy candidateando para ningún cargo ya a estas alturas, pero sí me doy cuenta de que hay una enorme cantidad de lugares donde hay que llegar casi en pie de guerra para que nos dejen pasar. Entonces, eso, elijamos a las 8 mujeres, después we get rid of the women and then we go for the judges. Para un minuto, estas son tan judges como los otros, digo, estas son culturas que se dan. En ciertos ámbitos en los cuales yo no quiero decir que todos los señores que pensaron eso son unos desconsiderados, que no tienen mujer, madre, hijas, pero probablemente en algún punto son todos animalitos de costumbre en que este era un club de hombres y ahora es un club que no tiene por qué ser de hombres, que es un club cuando menos mixto. Y creo que estas políticas que no son agradables, ni para nosotras ni para ellos, de algún modo permiten ir abriendo la ventana, digo, también por una cuestión de edad y porque en esa época era directora de Derechos Humanos de la Cancillería, me acuerdo cuando se aplicaba mal la ley de cupo, y básicamente las que lo aplicaban mal eran los dos partidos mayoritarios, el Partido Justicialista y el Partido Radical, y las mujeres iban y reclamaban judicialmente, y en algún momento un juez contencioso administrativo le negó legitimación a una afiliada radical, y dice, pero usted no es candidata en esta lista. Ella dice, pero que no es porque yo sea candidata, yo tengo derecho a tener una candidata mujer, no es que yo quiero ser la candidata, yo tengo derecho a tener una candidata mujer. Bueno, esto se solucionó desgraciadamente con un caso en la comisión que terminó con una solución amistosa que consistió en reescribir la ley reglamentaria, el decreto reglamentario de la ley de cupo. Pero yo entiendo y respeto tu opinión, pero pensá si en más de un ámbito de no tener este tipo de recursos no sería muchísimo más difícil para las mujeres llegar. Sí, sí, sin duda es para lo inmediato una herramienta de la cual echamos mano para hacernos este lugar a los codazos. También podrían darnos un hándicap y decir, bueno, toda mujer que se postule va a tener 10 puntos más, o toda postulante mujer va a ser mirada con otro cristal, mujer o trans, lo que fuere, sin esto de tener que cubrir sí o sí un cupo. Entiendo que es en lo inmediato. Hay ámbitos donde eso es así. Naciones Unidas te pone, en caso de igualdad, se dará preferencia a un candidato femenino, por ejemplo. Claro. Pero ahora vos haces eso en un concurso de profesores en la Facultad de Derecho, donde se impugna hasta la fecha, porque somos todos abogados, y no terminás ni en 300 años. Pero sí, ¿por qué no? En caso de igualdad se dará preferencia a la mujer. Hay ámbitos del derecho donde nunca ha habido una profesora titular. Eso se hablaría de una acción directa por parte de quien está reglamentando la norma. Diría, miren, yo ante este universo y viendo cómo viene la conformación, si es un consejo directivo o lo que fuere, o un postulante para un cargo docente. Bueno, viendo que la mayoría de la población de profesores son varones, le voy a dar al postulante mujer 10 puntos más en caso de empate.
Esas son las reglas de juego anteriores, y eso pondría en igualdad de condiciones a aquella mujer que obtenga la misma nota que un profesor varón. Me parece que hay otras herramientas con las que podemos jugar, sin duda que demostrando que nosotras podemos, igual que los varones, o igual que un trans, no importa, y que se vea también que hemos llegado a ese nivel de capacitación o de esfuerzo, habiendo sido madres, educando, teniendo que estudiar de noche, etcétera, etcétera, que es lo que nos pasa a todos los que estamos participando hoy acá, varones y mujeres. Sí. Bueno, hay una pregunta y va a ser la última por razones de tiempo, que es de Cintia Bención. Dice, la Sala Sexta de la Cámara Comercial dictó sentencia en contra de la resolución de la IGJ, con fundamento en que el organismo se extralimitó en sus funciones. Pero los tratados de derechos humanos de las mujeres ordenan a esta clase de medidas de acción afirmativa. ¿Puede la IGJ desobedecer la sentencia con tal fundamento? Brevemente, no está dirigido a nadie en particular, así que la transmito a ambas. En lo que a mí respecta como funcionaria, me choca la idea de que se desobedezca una manda judicial. Yo estoy formada en un sistema jurídico de respeto a las instituciones, y hay un canal recursivo para toda aquel litigante que no está de acuerdo con un pronunciamiento judicial. Así que desobediencia no creo que sea el camino. El camino a todo evento será plantear un recurso, si lo dictó la Cámara, un recurso extraordinario para que el Superior Tribunal Federal se aboque. El federal o el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hay ahora todo un conflicto de competencias. Pero claramente la discusión pasa por lo judicial y por el respeto por las instituciones. Si era o no carga, responsabilidad de la IGJ, si era facultad de la IGJ emitir esa resolución, estimo que siendo un organismo que depende del Poder Ejecutivo, está dentro de las facultades. También era obligación del legislativo dictar una acción, una medida de acción directa. Es el primero obligado, dice el 75, inciso 23. El problema viene cuando el legislativo no ejerce esas acciones. Y entonces tenemos o el Poder Judicial, por vía de inconstitucionalidad por omisión, tener que salir a la palestra a proteger minorías que están desprotegidas, o nos encontramos con el ejercicio de estas facultades por parte de organismos que no tienen el rango del Poder Legislativo, pero que avanzan sobre medidas de acción directa. Y bueno, y acá están los conflictos. No sé, Mónica, ¿qué opinas? No, es muy parecido. De todas formas, lo que ha hecho la IGJ es lo que han hecho muchos lados. Digo, el Consejo Superior de la UBA ahora pide que haya paridad de hombres y mujeres en la conformación de las listas para consejeros, no en los concursos, pero sí en los órganos de gobierno electivos. Yo creo que lo que hizo la IGJ es una medida de promoción de la igualdad de género, pero que sería una medida que sería más robusta o que sería más sólida si tuviera una bendición legislativa, porque aun cuando esté otorgando derechos a las mujeres, está restringiendo ciertos otros derechos. Entonces sería mejor que fuera por ley, la ley del Congreso, etcétera, alegando los bienes importantes que busca proteger. Y por el otro lado, totalmente de acuerdo, digo, si las distintas instancias advierten que la decisión que están tomando es una decisión que pone en riesgo la responsabilidad internacional del Estado, como sucedió en Exbechan contra Sofovich, pasará lo mismo que en esa ocasión, en la cual la Corte dice, bueno, yo también formo parte del Estado y como el Estado está en riesgo de incurrir en responsabilidad, yo voy a dar la norma especial para este caso. Y entonces habrá que darla, pero digo, alegando tratados no es una excusa válida para incumplir decisiones judiciales. Digo, el sistema de derecho es ¿no? Las normas están hechas para ser cumplidas y quienes tienen la capacidad de decir el derecho, esto debe ser acatado sin perjuicio del derecho que a uno le asiste de recurrir a la instancia
siguiente a la que tengas mano o a la que pueda, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ya nos hemos pasado de la hora, pedimos disculpas. Ha sido una actividad muy entretenida, creo que fue, como dicen varios de los comentarios, una actividad académica impecable, un excelente nivel académico, exposiciones brillantes, así que agradecemos nuevamente a la doctora Mónica Pinto, a la doctora María Gabriela Columbre por sus brillantes disertaciones, las aplaudimos virtualmente. Gracias. Muchas gracias nuevamente por haber tenido la deferencia de participar en las actividades y le damos muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias, Mónica, gracias Gabriela. Un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.